Bueno, hola, hola amigos, ¿cómo están? Dios me los bendiga a todos y a cada uno de ustedes. Bueno, bienvenidos a su página Nutrición Celestial, a un espacio más de conversatorio, a un espacio más de este programa que hemos denominado Una Hora con Dios, que llevamos a cada uno de ustedes desde San José, Costa Rica, para todo el territorio nacional y también en otros países que nos ven. Le ofrecemos testimonios, conversatorios, mensajes de la palabra de Dios, todo para la edificación del cuerpo de Cristo. Bueno, estamos aquí hoy, vísperas del Día del Amor y la Amistad. Qué bonito, ya 13 de febrero del año 2026. Bueno, qué rápido vamos. Bueno, saludos a todos aquellos que se van conectando. Ahorita dentro de un ratito vamos a saludar a todas las personas que se conectan y también a los que nos ven de forma indiferida. Sabemos que hay personas que nos ven a otras horas o que nos ven mañana porque no pueden conectarse en el momento. Bueno, hoy vamos a tratar un tema muy interesante acerca de la vida de la iglesia. Bueno, hemos denominado este conversatorio con un nombre muy particular. Me voy de la iglesia. Me voy de la iglesia porque, bueno, ahí muchas veces se presentan situaciones, ¿verdad?, en las que, por ejemplo, hay mucha frialdad dentro de las iglesias y eso no debería ser así. Yo les quiero leer antes de empezar y presentar a nuestra invitada un pasaje de la palabra de Dios que está en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 44. En adelante dice: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas estas cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Vean lo que dice aquí, me impresiona este pasaje porque dice que esta iglesia, los miembros de esta iglesia comían juntos. Y si usted se acuerda bien, por ejemplo, Jesús comía con sus discípulos. Él compartía con sus discípulos. En la cultura judía era muy común que todos se sentaran a la mesa y comieran pan y hablaran, ¿verdad?, entre ellos y compartían, ¿verdad? De hecho, en mi iglesia, el pastor Carlos, al que le mando un saludo, hizo una serie llamada Mesas, o sea, lo que implicaba una mesa, ¿verdad? Donde se reunía la gente y compartía, ¿verdad? Y dice la palabra, y repartían a todos según la necesidad de cada uno, ¿verdad? Esto lo hacían en la iglesia primitiva. Yo lo he dicho varias veces que, bueno, como que la iglesia primitiva no era tan primitiva, ¿verdad? Habían milagros, señales y había este compartir. Pero bueno, ¿qué está pasando con la iglesia el día de hoy? Entonces vamos a abordar este tema y hoy quiero pues presentar a una persona muy especial, a la pastora Fanny Artavia, ¿verdad? Que también es mi profesora de el curso Doctrina de la Iglesia, ¿verdad?, que estamos llevando en el Instituto SEAM. Y bueno, profesora Fanny, un placer tenerla en Nutrición Celestial y qué gusto tenerla con nosotros. Hola, hola, muy buenas noches, bendiciones a todos. Gracias, Luis Diego, por invitarme a este espacio. De verdad que es una honra y gracias por la confianza depositada para poder acompañarles. Saludando a todos los que, como bien lo decías, que nos están viendo presencialmente, pero también a aquellos que nos van a ver en diferido. Gracias por permitirnos entrar a sus hogares y de verdad que es una bendición para mí, una gran responsabilidad siempre que vamos a exponer temas a la luz de la
palabra del Señor, de verdad que no debe ser algo que tomemos a la ligera. Hay que orar, prepararnos, pedirle dirección al Espíritu Santo de que lo que vayamos a decir no sean nuestras emociones, sino que siempre hay que pesarlo a la luz de la palabra del Señor. Entonces, espero que juntos podamos aprender, que juntos podamos crecer y entender que hay criterios de criterios y que una de las cosas que tenemos que aprender es siempre encontrar no una justificación, sino una razón a la luz de la palabra. Y un tema como este, cuando analizaba en lo que me enviaste, yo decía, ay, tamaño tema el que me dio Luis Diego. Pero bueno, aquí esperamos poder ser de bendición para ustedes y poder compartir con ustedes algunos de nuestros puntos de vista, que les repito, son mis puntos de vista personales y que lo podamos debatir de una forma sana y guiados por el Espíritu Santo. Gracias. Amén, amén. Bueno, también las disculpas al pastor José Luis Granados Sánchez. Él me escribió hace pues una media hora atrás. Él estaba también invitado para este foro, pero surgió pues un problemita por su casa. Parece que cayó un árbol y se llevó varias partes del tendido eléctrico. Y cuando pasan pues estas cosas, pues también por ende se va el internet, ¿verdad? Yo pues estuve sin internet casi 3 días porque aquí por mi casa la semana pasada, si ustedes vieron en las noticias, hubo un incendio en el barrio Santa Cecilia de Guadalupe y bueno, el incendio se llevó varias partes ahí del cableado, de la fibra óptica, ¿verdad? Y por ende el internet se ve afectado. Entonces, las disculpas ahí del pastor José Luis Granados porque no está con nosotros en esta noche, ¿verdad? Bueno, saludamos también aquí a algunas personas que ya se conectaron, ¿verdad? Por ejemplo, Patricia Chavarría, que está conectadita, Xiomara Coquito Cruz, saludamos a Xiomara Coquito Cruz ahí en Tibás, a Nena Fonseca también, allá por el lado de Santa Rosa de Santo Domingo de Heredia. Bueno, ahora sí a lo que vinimos, pastora. Bueno, muchas iglesias cuentan con un comité de bienvenida, ¿verdad? Para darle la bienvenida a todas las personas en las iglesias. Unos lo llaman de distinta manera: departamento de consolidación, departamento de conservación, comité de bienvenida, y ellos le dan la bienvenida a los nuevos miembros, ¿verdad? Sin embargo, vemos que se delega, por ejemplo, a este grupo para saludar a los nuevos y no vemos en las iglesias como ese calor de llegar a saludar a una persona nueva. Si vemos que llegó alguien nuevo a la congregación, saludarlo, interactuar con esa persona. Mi nombre es fulano de tal, ¿cómo se llama usted? ¿De dónde viene? Mucho gusto, ¿verdad? A menos que el pastor lo haga, a menos que el pastor antes de predicar diga: salude a alguien que no haya venido con usted, salude a alguien que no conozca, ¿verdad? Entonces ahí todo mundo pues se levanta y saluda a alguien, pero no hay esa interacción de tratar con una persona nueva, tratar de integrarla, tratar de que se integre al grupo, ¿verdad? Si se hace al final alguna salida para ir a comer a algún lado, no se le dice: mira, ¿no quieres acompañarnos? Entonces, ¿por qué es que pasa eso? ¿Por qué es que ha pasado eso más en este último tiempo que la gente no saluda a los miembros que llegan nuevos por primera vez a un lugar? Gracias, pastor. Bueno, creo que cada una de las preguntas son bastante interesantes. Yo cuando analizaba esa pregunta, yo me ponía desde lo que a mí me enseñaron desde pequeña. Tuve la bendición de conocer al Señor muy pequeña y pues mi familia es muy hospedadora, ¿verdad? Mi mamá, mis abuelitas, mis tías son personas muy hospedadoras. Entonces, digamos que eso también va a una parte de
de la cultura que nosotros tenemos, ¿verdad? Entonces, por ende, me es fácil en lo personal ser una persona hospedadora y andar saludando a todo el mundo, ¿verdad? En lo personal. Aquí tenemos que medir muchas cosas, Luis Diego. Primero, que no es solo responsabilidad del pastor, porque por algo el Señor permitió que se dejaran dones, talentos, y a cada uno nos dio conforme a su preciosa y magnífica voluntad, ¿verdad? Entonces, cada uno esto, si no, imagínese al pastor saludando en la entrada, saludando al final, que yo conozco muchos pastores que lo hacen, ¿verdad? Pero los pastores no deben de ser zoilos, ¿verdad? Pero también es un sentido de nosotros, no solamente porque seamos hijos de Dios. O sea, lo primero tendría que ser porque somos hijos de Dios, pero también tiene que entrar una parte de nuestros valores, de nuestra ética, de nuestra conciencia. ¿Cómo te gustaría que te recibieran, Luis Diego? Si a mí me han enseñado desde pequeña que como quieren que te traten, tienes que tratar a las demás personas. Si solo una persona en la iglesia empieza a hacer la diferencia, ahora, tener claro esto, no es responsabilidad solo del pastor, no es solo responsabilidad del equipo que hayan designado para dar la bienvenida a las personas, sino que es una responsabilidad de todos los miembros de la iglesia de llegar y saludar. Pues sí, vamos a tener a nuestra gente que es más allegada, con la que nos sentimos a gusto, pero es nuestra responsabilidad tomar conciencia, y ahí por más que el pastor nos esté diciendo, hey hermanos, vayan y saluden, si yo no tomo un cambio de conciencia de que soy hija de Dios, somos hijos de Dios y estamos llamados a hacer una cultura diferente, que tenemos que formarnos y tenemos que guiarnos por los valores que están en la palabra del Señor, entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Verdad? Porque comprensible de que pues yo tenga mi grupo con el que tengo más intimidad, el de años, el que conozco desde hace tiempos, pero también cómo está entonces mi relación con Dios para que yo no pueda llevar a cabo uno de los mandatos que dice, amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas, pero también dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, aquí entra una parte también de conciencia nosotros como personas. Ok, ¿por qué no saludo? Ok, pueda que la persona sea cohibida y pues no se le debe estar saludando a las personas. No sabemos si esa es una de las situaciones de quienes nos saludan. Puede posiblemente que hayan unos que digan, bueno, yo soy demasiado carga y no me puedo bajar de nivel para saludar a aquel que viene entrando y que nunca he visto. Pero es ahí donde tenemos que romper estructuras, donde uno empiece a hacerlo. En una iglesia en la que yo estaba, me gustaba mucho porque había un equipo de bienvenida. Estaban los sugieres recibiendo a las personas, pero también principalmente el liderazgo estábamos recibiendo, y cuando veíamos habían algunas personas que se ponían a recibir, lo siguen haciendo hasta el día de hoy. Qué lindo es eso, porque no es una sola responsabilidad. El sentirnos, mira, ¿cómo estás? Tiene que ser algo que decidamos nosotros. Pongamos este ejemplo para no abarcarnos mucho en esa pregunta. Pongámonos este ejemplo. Digamos que usted y yo participamos en la misma iglesia. Digamos que hay otra persona que es del grupo de bienvenida, pero usted y yo somos dos miembros comunes y silvestres en la iglesia. Resulta que usted ve que entra una persona y usted dice, mira, esta persona hay que ir a saludar. Mira, aquel no la saludó, pero usted tampoco fue y la saludó. Mira, Fanny no fue y la saludó, pero usted tampoco la saludó. Y yo estoy en la misma. Este Luis Diego que no va a saludar, y siendo el líder de la iglesia, es mi responsabilidad que cuando nos congreguemos todos estemos unánimes, unidos. Y eso solamente se va a dar cuando cada uno de nosotros tengamos una relación tan íntima con Dios que nos va a hacer que queramos tener algo agradable. Quiero con esta pregunta, por si tenés que decirme algo con respecto a esto más, el Señor me permite ser directora de una academia en Costa Rica con sede, su sede principal está en Guatemala, y estamos en diferentes países, pero nosotros le llamamos Cultura Rehoboth. Nuestro fundador le llamó Cultura Rehoboth. Está cimentada en la palabra del Señor y nosotros tenemos que crear atmósferas agradables. Es nuestra responsabilidad y está en la palabra del Señor. Si hay un miembro en la iglesia, porque somos humanos, si hay un miembro en la iglesia que pues que no lo hace,
usted no se ponga a pensar que porque aquel no lo está haciendo. Empiece. Hay un anuncio de televisión que dice el poder de uno. Y si uno empieza a hacer algo, va a ser algo repetitivo. Si yo empiezo a bostezar aquí, usted se va a poner a bostezar y todos los que nos están viendo también se van a poner a bostezar, ¿verdad? Pero entonces es como algo que se va culturizando. Mira, que él está saludando, voy a hacerlo yo. Entonces, creo que no debemos de dejar de que son las responsabilidades de solo una persona. Y como repito, el por qué se dejó de hacer, muchos factores. Puede que sea que la persona sea muy tímida, puede que ese día no venía de muy buenas pulgas, pero aquí yo lo que invitaría a que pongamos en meditación, y las barbas en el moco, decimos en Costa Rica, no sé en los países que nos están acompañando, es decir, bueno, ¿cuál es mi responsabilidad como hijo de Dios para comportarme como lo que soy, como lo hizo Jesús? Y aquí nos contestaríamos, nos preguntaríamos, ¿qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús? Entonces, si tenemos que ser imitadores de Jesús, la pregunta es, ¿me estoy comportando como un siervo de Dios? ¿Me estoy comportando como Jesús lo haría? Esto es algo que tiene que ser muy personal y que tiene que ser que nosotros le permitamos al Espíritu Santo que trabaje en nosotros. Entonces, crear atmósferas agradables, experiencias repetibles, factores wow para las personas que llegan. No solamente tiene que ser una labor del pastor, no solamente debe ser una labor de la persona que recibe, tiene que ser un compromiso de cada uno de los que pertenecemos a esta gran familia de los hijos de Dios. Sí, bueno, muy bonito ese significado de Rehobot. Ahí estaba yo estudiando el otro día y significa lugares amplios. Significa lugares amplios. Recordemos cuando Jacob pues estaba cavando los pozos y venían los otros pastores y le quitaban el pozo hasta que llegó a un lugar y ya los otros pastores no riñeron y llamaron el nombre de Rehobot, lugares amplios. Ahora que usted hablaba, por ejemplo, de esto de que hay gente muy tímida, no sé, me surge como la idea, tal vez que, no sé si es que a veces la gente llega muy cargada o si la gente tal vez se siente como herida, tal vez a una mujer, estoy poniendo un ejemplo, tal vez la dejó su esposo y ya ella no quiere nada con los hombres, entonces tiene ahí un prejuicio con los hombres, ¿verdad? Puede ser que la persona interiormente se sienta insegura, se sienta rechazada, ¿verdad? Se sienta lo que llaman los psicólogos, que tenga fobia social, que llaman. No sé si todos esos factores también tienen que ver, Fanny, en esto que estamos conversando. Yo creo que sí, Luis Diego, sí tienen que ver todos estos factores. No podemos llegar y tapar el sol con un dedo y decir que no podemos señalar que todos nos vamos a comportar de la misma manera. Yo soy mucho de abrazos, ¿verdad? Desde pequeña, los abrazos para mí son algo muy importante. Yo recuerdo mucho siempre a mi abuelita antes de, cuando ella se nos enferma. Y entonces, ya la última vez que ella se nos enfermó, ella dejó de abrazarme a mí. Y entonces le dice a mi esposo, le empieza a dar los abrazos que me daba a mí, se los daba a mi esposo. Y entonces, cuando yo le dije, mamá, ¿pero por qué? Ella me dice, ya usted tiene quien la abrace. Él necesita que lo estén abrazando más que usted ahora. Y a mí eso siempre me ha dado vuelta a la cabeza por una situación. Todos en esta vida tenemos circunstancias que nos pueden estar doliendo. Yo me imagino que si aquí abrimos el micrófono y yo te digo, mira, Luis Diego, ¿cómo te fue hoy? ¿Cómo te sentiste? No, mira, Fanny, estoy pasando esto. Lo mismo si yo te digo. Y cada uno tiene una manera diferente de cómo manejar lo que le está pasando. Yo puedo estar pasando la situación más difícil que pueda ser, que me gusta entregarle una sonrisa a una persona,
Me gusta sentir porque no quiero que como me han hecho sentir a mí, hacer sentir a las otras personas. Entonces, nuevamente viene esto. Hace mucho en esa iglesia a la que Dios me permitió estar por mucho tiempo, yo recuerdo que yo estaba así a un ladito y la gente siempre pasaba, saludaba y pues me saludaba. Y el Señor me decía, me hablaba muy lindo a mi corazón y me hacía sentir que cada una persona tiene una necesidad. A todos no los podemos abrazar, porque como usted dice, primero que hay que cuidar esa parte, ¿verdad? Para salvaguardar todo sentido, pero también yo le saludo la mano, la misma persona va a hacerte sentir si lo que necesitas es un abrazo. A veces no necesitas, los abrazos son muy importantes en lo personal, pero a veces no necesitas dar un abrazo para darle una bienvenida a una persona. Con que le digas, ¿cómo está? Que el Señor te bendiga, qué bueno verte. Si tu lenguaje es hablar, si no, pues entonces le das la mano. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que entender, que cuando nos congregamos, como me estás hablando el tema directo de cuando vamos a la iglesia, que cuando nos congregamos, tenemos que entender que vamos un montón de personas que estamos pasando circunstancias, como bien decías, corazones rotos, circunstancias difíciles, pero en medio de todo eso es donde nosotros tenemos que hacernos ver que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. No llegar y tener esta parte de queja, ¿verdad? Ay, aquí estoy, es como que no. Gracias al Señor pasando situaciones, pero fortalecido porque es el Señor que nos sustenta. Ahora usted me dirá, qué lindo que habla Fanny. Ay, qué lindo, seguro la vida de ella es color de rosa. No, mi vida no es color de rosa como me imagino que la de muchos de ustedes, pero aquí es donde nosotros tenemos que tomar una decisión y una actitud. Recordemos que Dios nos deja libre albedrío. Entonces yo no le puedo imponer a Luis Diego que salude a todo mundo. Pero es ahí donde también nosotros tenemos que entrar con romper nuestros propios límites, con nosotros romper estas cosas. Yo les digo, yo me creía que yo era una muy buena anfitriona. Y yo decía, yo, primero porque el servicio corre en la sangre, en las venas de mi familia, de mi abuelita, de mi mamá, de mi abuelito, de mis tías. Siempre han sido personas súper serviciales, entonces el servicio corre por mi sangre. Pero yo recuerdo que cuando yo conocí en Guatemala esta academia, yo dije, wow, Señor, yo no creía que yo era la superpoderosa en el servicio, en esa parte de ser agradable, pero de ellos yo aprendí que todavía me faltaba demasiado por ser atenta y ser cordial. Entonces, usted puede ver a esos muchachos en medio de su corre-corre, pero desde que usted entra a la puerta hasta los fundadores, siempre van a tener una sonrisa agradable. Entonces, es parte de lo que nosotros tenemos que hacer, entender que cuando llegamos a la iglesia, vienen muchos corazones lastimados, pasando circunstancias, y no podemos llegar y decir, mira, Luis Diego me hizo mala cara, quién sabe qué pulga lo picó. No, es entender en esta parte de la empatía que tenemos que trabajar mucho cada uno de nosotros y entender, porque si vamos a ir para estar juzgando, aquel no me saludó, porque sí me saludó, aquel hermano le tocaba saludar y no le digas, aquel que el líder no saludó, no, hagámoslo nosotros, seamos uno solo, empecemos por nosotros mismos, por romper esos paradigmas y así muchas veces uno no tiene que hablar mucho para poder darle un consuelo a una persona. Tal vez esa persona venía malhumorada, tuvo un problema muy grande, venía con la decisión hasta de quitarse su vida, pero una sonrisa, ni tan siquiera una palabra, una sonrisa de parte suya va a hacer que esa persona diga, ay, me sonrió, y tal vez era una sonrisa solo lo que necesitaba. Entonces, tal vez usted no tiene, tal vez la persona, le digo usted, ¿verdad? Porque estoy conversando con usted, lo pongo de ejemplo. Tal vez uno no tiene la habilidad para ir a hablarle a alguien, pero una sonrisa todos lo podemos dar. Todos la podemos dar. Entonces, una sonrisa, qué bien que te veo. No hay necesidad de decir tanto para poder llegar y apoyar a alguien y que esa persona se sienta bien recibido. Esto es muy importante y es una responsabilidad de cada uno de nosotros, donde quiera que vayamos y donde quiera que nosotros estemos. Amén, amén, así es. Bueno, vamos a saludar a Karen Álvarez, que nos escribe desde Escazú, ¿verdad? Saludos, Karencita.
Lore Solano dice, totalmente de acuerdo, la iglesia completa debe ser anfitriona de los nuevos miembros, una iglesia que transmita ese amor y ese calor que debe tener el pueblo de Dios. Bueno, qué bonito lo que nos pone aquí Lore Solano, ¿verdad? Después Marit Saraya Guido dice, el Señor siga usando. Bueno, gloria a Dios, que otro mensajito. Elena Fallas dice, bendiciones en esta noche. Bueno, un saludo a Elena, ya está hasta Puriscal, ¿verdad? Bueno, que aquí tenemos varios comentarios. Si usted tiene alguna pregunta, si usted tiene alguna duda con relación a este tema, ahí lo puede apuntar en la cajetilla de comentarios. Bueno, hablando del evangelismo, Pastora Fanny, ¿por qué actualmente los pastores de las iglesias han perdido este hábito de instar a sus miembros a salir a evangelizar? No solo evangelizar, digamos, como iglesia, ¿verdad? Una salida evangelística, sino durante la semana, que el evangelismo sea como un estilo de vida, ¿verdad? Bueno, esta tarea yo sé que la hace igual un reducido grupo. En unas iglesias se conoce como el grupo de misiones, el grupo de evangelismo y bueno, tienen diferentes nombres, ¿verdad? Pero ¿por qué se ha perdido esto del evangelismo? Yo me acuerdo en la década de los 80 y en la década de los 90 como que se evangelizaba más, se hacían campañas masivas de evangelismo, se evangelizaba casa por casa, se evangelizaba, por ejemplo, en los parques, ¿verdad? Y como que eso ha ido disminuyendo. ¿Por qué es que considera usted que ha ido disminuyendo este hábito de evangelizar? Bueno, yo creo que sí, el hábito de evangelizar se ha perdido mucho y no es solo una responsabilidad de los pastores. Entonces, no, también hay que tener mucho cuidado porque no podemos decir que hablar en general, porque los pastores de la iglesia, sino porque sé de muchos pastores que sí son, trabajan en el evangelismo, pues obviamente, vuelvo a repetir lo que les dije al principio, y pues el pastor no puede estar haciendo de todo, pero todos estamos llamados a evangelizar. Creo que si el pastor nombra un equipo de evangelismo, pues obviamente pues el equipo está llamado a hacer las convocatorias a evangelizar. Entonces ahí es donde si el pastor delegó a una persona para que formara un equipo de evangelismo, el pastor también tenemos que entender que tiene otras múltiples ocupaciones, pero esto no quiere decir que el pastor no evangelice, ¿verdad? Porque creo que una de las personas que evangelizan mucho son los pastores, ¿verdad? Tienen como que tienen que hacerlo, ¿verdad? Pero yo creo que todos estamos llamados al evangelismo. Sí sé que se ha perdido mucho el evangelismo, el salir a evangelizar, pero una de las cosas que yo creo que se ha perdido, y esto no, sí sé que es una gran, una mayoría, pero no creo que sea una muy alta. O sea, creo que son más los que salimos a evangelizar que los que no salen a evangelizar. Solo que hay una situación. Cuando nosotros vemos a los que salen a evangelizar, cuando nosotros vemos, pensamos que evangelizar es solamente una campaña evangelística en un estadio, en una plaza pública, bueno, yo soy de la vieja escuela y acostumbrada a que venían cruzadas evangelísticas con Impacto, con de estos de Bruce Del Monte y Daniel Altare, los que sean de mi generación. Yo recuerdo que yo era pequeñilla y donde quiera que hubiera una campaña evangelística, mi mamá nos llevaba. Con mis hermanas, recuerdo, salíamos de las campañas evangelísticas, a donde quiera que venía un evangelista, Gigi Ávila en ese tiempo, Alberto Motesi, Billy Graham, diferentes, pues nosotros lo hacíamos. Ahora eso, pues no se ve tanto,
Pero yo digo que qué linda oportunidad tenemos, porque cada uno de nosotros somos los llamados a evangelizar. Desde que usted se sienta en un bus, usted está llamado a evangelizar. Con su testimonio, usted y yo estamos llamados a evangelizar. En todo aspecto. Entonces, no podemos, sí estoy de acuerdo, en que nosotros no podemos decir, ay, no, es el grupo de evangelistas. Y yo les hago un llamado. Si usted es de esos que dicen, no, es que le corresponde al grupo de evangelistas, pues hermano, hermana, súmese, vaya con ellos. No, es que yo no soy, ok, está bien. Usted tal vez no tiene, le cuesta un poco expresarse. Pero yo les decía precisamente en la clase a ellos esta semana, ¿cómo estamos siendo con nuestros vecinos? Estamos evangelizando, nuestro testimonio está evangelizando. Y perdónenme que no recuerdo el nombre, pero es un sacerdote católico, no recuerdo el nombre, pero que él decía, bueno, lo dice él, pero en la palabra del Señor está también, de otra forma, pero está. Pero en la palabra del Señor nos llama que tenemos que ser un ejemplo. Somos cartas leídas, dice el apóstol Pablo. Nosotros somos cartas leídas. Y este sacerdote dice, predica, y si puedes, habla. ¿Qué quiere decir? Que nuestro testimonio debe de contar mucho. Es nuestra responsabilidad salir a evangelizar. Una vez recuerdo que yo vivo en Cartago y mi mamá vive en Tres Ríos y yo iba para donde mi mamá, yo estaba pasando una situación difícil y yo iba a camino a casa de mi mamá y yo desde que me monté en el bus iba llore, que llore, que llore. Cuando veo una persona me da una semillita con un versículo bíblico. Aquí en Costa Rica es muy famoso las semillitas de pechi y me da una semillita de pechi. Ella no sabía si yo era cristiana o no. Ella no sabía. Pero ella me vio seguro ahí llorando y cuando ella se bajó, nada más me dice, tome y me entrega esa semillita. Era la palabra que yo estaba necesitando. Entonces, es nuestra responsabilidad. Ahora, si usted por alguna situación, usted está en una iglesia donde su pastor no insta el evangelismo, acérquese a su pastor y dígale, pastor, vieras que a mí me gusta, yo siento que podríamos hacer un proyecto de evangelismo y siéntese a hablar con su pastor. Antes de señalar a su pastor, antes de llegar a decir, ay, no, es que en mi iglesia no se ve el evangelismo, vaya, siéntese a hablar con su pastor. Pastor, yo veo que aquí tal vez no se da mucho el evangelismo. ¿Por qué razón es? Me gustaría conocer su punto de vista. Tal vez usted se va a encontrar con que el pastor le diga, hermano, hermana, es que no lo puedo hacer yo todo solo. Yo he instado, pero nadie me apoya. Me apoya. Y entonces, sí es necesario salir nosotros de nuestra zona de confort y es necesario llegar y decir, yo soy el primero en hacer un cambio. Yo soy el primero. Porque si usted se va, gracias al Señor, el Señor me ha permitido siempre estar en iglesias de evangelismo. He sido educada en la palabra del Señor, he cometido mis errores, pero he tenido en mis raíces el que somos nosotros los llamados a hacer. No tenemos que esperar que sea el pastor. Ahora, eso no estoy diciendo que seamos desobedientes. Esto no estoy diciendo que vamos a hacer las cosas a nuestro modo. Permítanme acomodar ahí la cámara un momentito. Hacer las cosas a nuestro modo y ser indisciplinados con nuestros pastores, sino que usted antes de decir por qué el pastor no está haciendo, vaya y pregunte. Si ya es que es una posición del pastor, que si la tiene, pues, aunque no la comparta, yo se la respetaré, ¿verdad? Pero la palabra del Señor, la gran comisión fue para todos. Ir y hacer discípulos. Esa es la gran comisión que dejó Jesucristo en la palabra del Señor. Ir y hacer discípulos. Es nuestra responsabilidad. Ahora, a veces nos es más fácil decir, es que el pastor no está haciendo, es que el pastor no está haciendo. El pastor tiene una responsabilidad que el Señor puso en sus manos. Si él no está haciendo su trabajo, él va a tener que, o ella va a tener que rendirle cuentas a Dios por eso. Pero usted y yo no debemos de juzgar, debemos de ser solucionadores. Lleguemos con soluciones y preguntemos, pastor, mire, es que yo me gustaría salir a evangelizar. ¿Por qué no se está evangelizando? Todo con orden. Y usted le pregunta, pastor, bueno, ¿me permitiría
salir a mí a evangelizar? ¿Usted me apoyaría? ¿Me enseñaría cómo tengo que hacerlo? Si es el caso que usted no sabe cómo evangelizar. Pero es una responsabilidad que todos estamos llamados a hacer. Y sí, concuerdo en que muchas iglesias no trabajan tal vez en el evangelismo. Entonces, por eso se va haciendo que es algo, no vemos iglesias robustas, no vemos ministerios robustos. Son las mismas personas, las mismas, y no crece. ¿Por qué? Porque no se está haciendo una labor de evangelismo. Entonces, pues gloria al Señor que el hermano, el papá, el hijo, el sobrino, hasta la cuarta generación estén en la iglesia. Gloria al Señor por eso. Pero si en su iglesia no hay un crecimiento de gente nueva, hagámonos estas preguntas. ¿Qué estamos haciendo para que no venga más gente a esta iglesia? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Y no le eche la culpa a su pastor. Aquí es una responsabilidad compartida. ¿Qué estoy haciendo? Estoy evangelizando. ¿Por qué no lo estoy haciendo? Ahora, puede que sí estemos evangelizando, pero tal vez no hay una preparación de alguien para que reciba a esas personas. O no salgo a evangelizar porque después yo voy y evangelizo y se va para la iglesia del pastor que está a 4 kilómetros o se va a una iglesia, prefiere pagar bus antes de venirse a la iglesia que está aquí cerquita. Nosotros no tenemos que ir a evangelizar, pues obviamente si los llevamos a la iglesia, pues qué bendición. Pero si nuestra manera de pensar es que estamos evangelizando para que, déjeme decirle, para un engorde solamente, cuando hablo de robustas no estoy diciendo un engorde. Si queremos solo evangelizar para que sea un engorde y solo para nosotros, déjeme decirle que la palabra del Señor dice que uno plantó, uno regó, uno va a poner la semilla, otro va a echar abono. Entonces, es una responsabilidad de todos, pero también usted me hacía una pregunta al principio, ¿cómo estamos recibiendo a las personas en la iglesia? Hagámonos esta pregunta. ¿Por qué la gente se va de nuestra iglesia? ¿Por qué la gente se siente más a gusto en el mundo que a la iglesia? Ahora, habrán muchos que se van porque hey, hay cabritas rebeldes, ¿verdad? No estoy justificando eso. Pero ¿cuál es mi posición? ¿Qué estoy haciendo yo? Lo primero que nosotros tenemos que es crear una conciencia. ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Estoy evangelizando? ¿Tendré yo la autoridad delante del Señor para irle a decir a mi pastor, mira, pastor, es que no estás evangelizando? Ahora, hay que hablar con respeto, ¿verdad? Pero, ¿cuál ha sido mi llamado? ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? Sí, yo creo firmemente en que este 2025 es un año donde se levantan los evangelistas, donde se recobra eso, donde nos levantamos, pero es responsable. Usted no tiene que esperar ir a evangelizar cuando haya una convocatoria en su iglesia. Vaya, dígale a su pastor, mire, pastor, vieras que yo tengo una inquietud y a mí me gustaría ir a evangelizar a tal lado. ¿Usted me lo permitiría? La gente está sedienta de escuchar las buenas nuevas. Lo que pasa es que nos hemos vuelto un poquito livianitos y no nos gusta hacer un poquito la tarea. Entonces es una responsabilidad de todos, pero yo creo firmemente y quiero hablar en positivo y no echarle más leña al fuego. Sí es cierto, hubo una decadencia en salir a evangelizar, pero yo creo firmemente que empezamos una nueva etapa, una nueva temporada, donde cada uno de nosotros tenemos que decir, yo me levanto y me paro en la brecha y digo, no voy a hacer más, yo voy a ser uno de aquel guerrero o guerrera que decida, voy a ir a alcanzar más, voy a ir a llevar la palabra, voy a ir a llevar a las buenas nuevas. Mire, si para evangelizar usted no necesita de mucho, usted solo necesita su voz. Cuando usted está en una cita médica, evangeliza al que tiene a la par. Mi mamá sufrió una cirugía de corazón abierto y nosotros no entendíamos por qué duró tantos días internada. Pero el tiempo que mi mamá estuvo internada, le habló a todas las mujeres que estaban en su salón. Las mujeres le pedían que oraran por ella. Salían las señoras y mi mamá era la única que cambió el salón como 3 veces de pacientes y ella era la única que se quedaba. Y desesperados por la cirugía, ella entendió que estaba ahí con un propósito. Las señoras la llamaban, mire, es que necesito. Hasta eso, hasta en una cama de hospital, nosotros estamos llamados a evangelizar, pero eso tiene que ser nuevamente algo que yo decida hacer.
no podemos dejarle solo la responsabilidad a uno, debe de ser de todos. No sé si eso contesta tu pregunta. Claro que sí. Bueno, la palabra dice, pastora, que fuimos llamados para ser ministros de la reconciliación y me uno a ese llamado que hace usted que, por ejemplo, todos evangelicemos en todo tiempo, en el bus, en la clínica, en el supermercado, ¿verdad? Donde podamos hacerlo, en el lugar que estemos, nosotros somos una estrategia de Dios para hablarle a todas esas personas que no conocen del Señor. Si yo les contara también mi testimonio, a mí me habló de Cristo la primera vez en el año 95, una muchacha nicaragüense. Yo he contado este testimonio. Yo le iba a echar el cuento, supuestamente. Ahí estaba en el Parque Morazán y de ahí yo me eché el reloj a la bolsa y le pregunté qué hora tiene, como para tener ahí la manera de interactuar con la muchacha y todo, y ya me dio la hora y bueno, ya después me dijo que estaba esperando a un muchacho, pero no llegó. Y bueno, yo le invité a comer una hamburguesita ahí en el Burger King del Palace, que ya no está, ahí frente al Parque Central. Yo le conté mi vida en ese momento, que yo no sé por qué me abrí con ella. Yo le conté lo que yo estaba viviendo, la soledad que tenía. Y ella lo que me contestó fue, usted sabe lo que usted necesita. Y yo en ese momento pensé, necesitaría un psicólogo, me estaré volviendo loco. Vos necesitas a Jesucristo en tu corazón. Y ahí empezó todo. Después yo comencé viendo un programa que daban hace muchos años que se llamaba El Club 700. Y así fue como poquito a poco me fui involucrando en las cosas del Señor. Mi testimonio es un poquito largo, pero comenzó así con una persona que me habló del Señor, y que aprovechó esa circunstancia para hablarme del Señor, ¿verdad? Más adelante vamos a hacer un programa de evangelismo porque hay muchas cosas que podemos aprovechar para evangelizar. El mismo fútbol, las mismas situaciones que están pasando en el país y todo, para decirle a la gente que tenemos buenas noticias, ¿verdad? Entonces hay muchas maneras de introducir una conversación. Bueno, vamos a leer algunos comentarios aquí. Alejandra Chavarría dice, yo siempre trato de hablarles de Dios a todas las personas que Dios me pone, esté a donde esté, y casi siempre personas enojadas con Diosito, y es tan satisfactorio eso. Bueno, qué bonito lo que dice Alejandra. Saluditos hacia Alejandra. Rebe Sánchez dice, muchas veces la evangelización lo hacemos inclusive desde que vamos en el bus, en la calle, en el trabajo. Dios todo lo prepara para que seamos esa luz en las tinieblas. Bueno, qué bonito, Rebe Sánchez, saludos hasta allá, Desamparados. Mario Carvajal Vega, mi amigo, saludos hasta Cartago, hasta las montañas de Cartago. Bendiciones, muy importantes los temas tratados. Muchas gracias. Yesenia Pardo Trujillo, la pastora. Qué bonito encontrarme a la pastora Yesenia aquí. Dios lo guarde y te bendiga siempre, mi hermano desde Perú. Pastora Yesenia Pardo, un abrazo en Ósculo Santo. Qué gusto de que está con nosotros, pastora. Un abrazo. Un día ahí la invitamos a compartir la palabra. Nenita Fonseca dice, tenemos que ser humildes en todo lado, dentro y fuera de la iglesia, y seguir el ejemplo de Dios, evangelizar con amor y de corazón, y no van a gloriarnos porque la gloria es de Jesús. Bueno, qué importante. Saludos también a Sandrita Calvo en Coronado, ¿verdad? Qué bendición, Sandrita Calvo. Dice Sandrita, debemos de hablar en tiempo y fuera de tiempo. Así es, como dice la palabra, Sandrita. Bueno, otra pregunta también es, Pastora Fanny, ¿por qué muchas personas
se van de las iglesias, ¿verdad? ¿Por qué no sienten, por ejemplo, ese sentido de pertenencia? ¿Y en qué considera usted que se está fallando, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer los miembros de la congregación, los líderes, los pastores, para que la gente sienta ese sentido de pertenencia, ¿verdad? Que la gente no diga, no, me voy de aquí mejor. ¿Qué considera usted? ¿Cuáles cree que son las debilidades y lo que podemos hacer? Bueno, este es un tema que yo creo que se tiene que hablar y se tiene que hablar desde una perspectiva. Le he pedido al Señor sabiduría para poderlo expresar, ¿verdad? Porque yo creo que hay muchas razones por las que una persona se puede ir de una congregación. Una de las cosas que yo sí les quiero decir es que si usted toma la decisión de irse de la iglesia en la que usted está, por favor no salga hablando mal de su iglesia. ¿Saben por qué? Porque ahí por muchos años usted le recibieron, le cuidaron, le apoyaron, usted se hizo de amigos de ahí, entonces siempre honre el lugar de donde usted salió. Siempre honrelo, siempre honrelo. Yo, como les dije, desde niña soy cristiana, le doy gracias al Señor por los pastores que Dios permitió que yo tuviera en mi camino. Han sido hombres y mujeres que han sido de bendición para mi vida, que de ellos he aprendido. He sido formada, el Señor los ha usado para que formen también muchas cosas en mí, o el Espíritu Santo los usó en su determinado momento. Hay muchas cosas por las que una persona se va de la iglesia. Una puede ser, pues, por rebeldía, ¿verdad? No me gusta lo que me están diciendo, entonces zafo y me voy. Entonces, se anda brincando de iglesia en iglesia hasta encontrar una iglesia que le digan, sí, venga, aquí usted puede hacer esto y no hay ningún problema para que usted lo haga, aquí usted puede ser libre y alguien que le preste oídos a su no querer hacer cambios en su vida. En lo personal, yo creo que yo espero en Dios que todos los pastores, y lo creo así, no están en una iglesia porque si viene bueno y si no también. Creo que los pastores tienen una labor bastante fuerte, una labor con bastante responsabilidad. Y también como todo ser humano cometen errores y el liderazgo puede cometer errores así como nosotros cometemos errores. Como les dije, muchos se pueden ir por rebeldía, por andar brincando, hasta que yo escuche lo que me digan, eso es lo que tengo. Usted hablaba algo de por qué no hay ese sentido de pertenencia. Hay muchas razones. Un día conversaba con alguien y me dijo, es que en realidad yo en la iglesia soy, si voy o no voy, nadie va a prestar atención a si voy o no voy. O sea, nadie va a prestar atención a si yo voy o no voy. No le sumo ni les resto si voy o no voy. Entonces, yo analizo y yo dije, bueno, es parte de la logística de la iglesia, ¿verdad? ¿Cómo voy a hacer para estar? Hay megas iglesias que tal vez son muy criticadas, pero yo conozco megas iglesias que se tienen un plan tan bueno para que sus pastores, ¿verdad? O encargados de cada equipo puedan tener personas que estén pastoreando y hay cierto momento en el que tienen eventos o actividades con su pastor principal y no hay como que esa falta de inaccesibilidad, ¿verdad? Entonces, yo creo que está mucho en esa estrategia que le dé el pastor y la sabiduría con la que él se mueva para poder que alguien tenga ese sentido de pertenencia. De nuevo, no es solo la responsabilidad del pastor de hacer que alguien tenga un sentido de pertenencia. Es la responsabilidad del liderazgo, es la responsabilidad de los mismos miembros de la iglesia. Es también nuestra responsabilidad como miembros de la iglesia de tener ese sentido de pertenencia. Hay muchas cosas que pueden hacer que una persona no tenga ese sentido de pertenencia. Bueno, estoy aquí porque me gusta
Mejor yo conozco personas que dicen, mejor voy a una iglesia donde nadie me conozca, me siento en la banca de atrás. Y ya eso es una decisión de la persona, ¿verdad? Pero ¿cómo hacer para que una persona no se vaya a una iglesia? Usted no puede tener amarrado a alguien en la iglesia. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Que muchas veces las personas, cuando nos hemos ido de una iglesia o cuando las personas se han ido de una iglesia, muchas personas se van por rebeldía, otras personas han tenido que salir porque era el tiempo de Dios para que salieran de ahí. Tal vez en el momento no se entendió. Una de las cosas principales es siempre salir con la bendición de tu pastor, que tengas la bendición de tu pastor. Y muchas veces es una indicación que Dios te da y tal vez no le va a gustar a tu pastor, pero cuando tú haces las cosas con integridad, el Señor siempre te va a respaldar. Entonces, aquí no es cuestión, sé casos, ¿verdad?, de personas que dicen es que el pastor, la pastora fue un déspota. Pues qué duro, qué difícil, porque existen, pero también existen líderes déspotas, también existen ovejitas déspotas. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. El sentido de pertenencia, ¿cómo se da? No cuántas cosas sociales hacemos en la iglesia, sino cuántos son nuestros tiempos de coinonía, de conocimiento, de tiempos de oración. Pero si también la iglesia está convocando a tiempos de oración y usted no va, ¿qué puede hacer usted? A mí me impresiona mucho en la iglesia en la que yo estoy yendo ahorita. Tal vez ha sido muy criticada, pero yo le digo a mi esposo que yo me siento muy a gusto ahí. Ha sido impresionante ver cómo se hace una actividad y los líderes son los que nos sirven a todos los miembros de la iglesia. Se hace esa actividad y usted ve, los líderes son, uno les dice, hay que traer algo, no solamente venga, me ayuda a servirle, no, nosotros les vamos a servir a ustedes. Entonces, es también un poco de esas estrategias, eso que nosotros tenemos que decir, ¿cómo voy a crear ese factor wow? Que si una persona decide irse, no sea porque, bueno, no somos perfectos, pero no sea porque, ok, no tengo sentido de pertenencia o me están excluyendo. ¿Qué es? También tal vez es que yo no quiero ser parte de, o no me gusta, o estoy ahí porque es la iglesia más cerca que nosotros nos quedaba, ¿verdad? Pero no me gusta, estoy porque tengo que congregarme y porque no quiero enfriarme, pero es ahí donde estoy hasta que encuentre un lugar donde vaya con mis principios y mis valores, dicen algunas personas. Pero el que usted se quede en una iglesia o deje de irse, no es solamente la responsabilidad del pastor de la iglesia. Tiene mucho que ver cómo está su relación con Dios. Volvemos a lo que usted decía ahora al principio y lo ha mencionado varias veces, como el ejemplo de la persona a la que le estabas ahí fliteando y que usted dijo, ahí sí me mandaron de un psicólogo. La congregación es un lugar donde llegamos personas heridas y lastimadas y dañadas. Es ahí donde cuando cada miembro de la iglesia hace lo que le corresponde hacer, desde el pastor hasta el que limpia, usted va a sentir ese Rehobot. Y no el Rehobot sino ese Rehobot que habla la palabra del Señor. Lugares amplios, atmósferas agradables. Entonces usted dice, wow, yo me quiero quedar acá. Yo empiezo a sentir un sentido de pertenencia, pero si yo no me congrego, voy solamente, pasa mucho cuando somos maestros de escuela dominical, uno trata de apoyar a los niños y los chicos llegan, ay, es que no, porque es tal cosa, porque mi mamá no me dijo. Entonces, no somos guardería, no somos, ¿verdad? Es el sentido también que yo quiera involucrarme. Si no nos involucramos en las actividades de la iglesia, en los tiempos de oración, en tiempos de estudios bíblicos de la palabra, hasta muchas veces que tienen oración por Facebook o por redes sociales, si no nos involucramos, ¿dónde está ese sentido de pertenencia? ¿Dónde está esa parte que diga yo soy parte de? A mí me gusta mucho andar las camisetas de los ministerios en los que el Señor me permite servir. A mí me gusta, porque yo siento, aunque el hábito no hace el monje,
pero yo me gusta, ay, sí, es que a Fanny le gustan las camisetas, pero es porque yo siento que es un lugar que amo. Es más, de la iglesia donde fui por mucho tiempo, yo tengo camisetas de las áreas en las que yo trabajaba y yo me siento bendecida de tenerlas porque se fue un proceso para mí. En lo personal, cuando salí de esa iglesia, me dolió mucho cuando como familia tuvimos que tomar la decisión de salir. Eh, hay circunstancias que nos hacen llegar y decir, bueno, tengo que tomar la decisión, pero siempre, siempre, siempre tiene que ser decisiones que se tomen a la luz de la palabra. No puede ser, ay, no, es que hoy Luis Diego me hizo mala cara, no vuelvo. No, usted no vio que Luis Diego llevo 2 semanas y solo mala cara me hace. Es que el pastor no me saludó. Vaya y saludos al pastor, vaya y saludos al líder. Un día estaba en un país, que había sido invitada a un país, y me topo con alguien de Costa Rica. Y pues en teoría asistimos al mismo lugar, y entonces una de las personas que estaba con nosotros dice, pero son de Costa Rica, se conocen. No, pero ustedes, ¿a qué iglesia va usted? Usted me dijo que usted iba a esta iglesia, usted me dijo que usted es esta iglesia. ¿Cómo que nunca se han visto? La persona llega y dice, es que mire, es que también, es que es, y ella da su punto de vista. Entonces yo me le quedo viendo así, y entonces yo me volví y le dije, pues ella se sintió incómoda porque ella obviamente que me ha visto, la persona me había visto, pero aquí es donde entra nuestra madurez como creyentes. Entonces yo me volví y le dije, no, no tenga pena, le digo, yo es que yo sí la he visto, le digo, lo que pasa es que ella tiene muchas funciones dentro de la iglesia y entre saludar, y a veces a uno se le pierde y uno no se acuerda de todos los nombres, le dije yo, pero sí, es una gran mujer, una sierva del Señor. Eso entra dentro de mi madurez espiritual, entre entender que yo no voy a estar en otro país tratando, no, se trata de que somos el cuerpo de Cristo y no nos podemos dañar a nosotros mismos. Entonces, el por qué una iglesia se va, ¿qué pueden hacer los pastores? Bueno, Dios nos dio libre albedrío. Y yo le puedo decir una cosa, usted puede estar en la iglesia más carga, donde cuiden que vayan y le digan, mire hermano, le pagamos 1 año de alquiler de su casa, le damos el comestible por 5 semanas, por 1 mes, le pagamos viajes y usted puede tener esas ovejas muy bien tratadas, que siempre se van a tener que llegar a ir. Usted pudo haber pagado un precio por una oveja, pero si en ese momento la oveja pasó por alguna circunstancia y no le gustó ser corregida, pues obviamente pues no le va a gustar y usted va a quedar como el malo. Entonces, aquí usted puede tener un montón de estrategias. Al final de cuentas, cuando una persona se va de una iglesia, es la decisión de la persona. Mi recomendación es que si te vas de la iglesia, ojalá que no te vayas a hablar mal del lugar que te ha visto y que lo sigas honrando. Que sigas honrando el lugar que por muchos años estuviste, que te sirvieron, que te apoyaron. Pero aquí, por más estrategias que tenga una iglesia, las personas se van a ir. Muchas veces sí hay personas que se pueden ir a una iglesia porque pues el liderazgo era muy brusco, fueron odiosos. Yo no estoy diciendo que no existan personas así, dolorosamente sí existen. Y qué duro, ¿verdad? Pero también sé que hay lugares y que dañan a las personas, o sea, que si no se hace lo que ellos dicen es algo déspota, pero también sé que también hay muchas iglesias, muchas comunidades que sí cuidan a sus ovejitas, que sí están pendientes de sus ovejas. Entonces, esto es una parte de una determinación de la persona. Si está siendo maltratado en un lugar y a la luz de la palabra usted sabe que te están, entonces tome decisiones, pero también esas decisiones no sean que usted llegue a la otra iglesia y decir, ay, es que en la otra iglesia me maltrataban, me agredían. No, porque eso de quien habla va a hablar mal es de uno. No, fue un tiempo de cambio, entonces vamos a hacer un cambio. Pero es parte también de nuestra integridad y de nuestro testimonio lo que nosotros vamos a hacer. Porque es muy fácil sentarnos en una silla de jueces y decir todos los demás son los que están mal y yo no acepto también mi responsabilidad. Entonces yo creo que en este tema de que por qué una persona se va de la iglesia y qué se puede hacer, eso tiene que ser, aquí decías,
esa calidez. ¿Qué se hace para que no pase? Orar, hermanos, orar. Orar es lo que nos queda, orar, interceder, entendiendo que si una oveja se va de la iglesia, no es porque nosotros como miembros de la iglesia hayamos actuado mal, sino que haya sido porque la persona decidió irse y qué va a hacer. Pero perfectos no somos. Sí. Yo les comentaba que hay algo importante. A veces hemos hecho un estribillo. No somos una iglesia perfecta, aquí usted va a encontrar. Entonces yo se los comentaba y se lo comentaba a Luis Diego. Sí es cierto, en la iglesia somos un montón de imperfectos, pero si nos vamos a escudar en que somos un montón de imperfectos para dañar a las personas, ahí estamos mal, porque entonces ¿dónde vemos la transformación que el Espíritu Santo quiere hacer en nosotros y nosotros no le hemos permitido? Entonces no podemos escudarnos en que somos una iglesia imperfecta. Sí, somos una iglesia imperfecta, pero que va creciendo cada día a la estatura de Dios, de aquel varón perfecto. No, como dijo Pablo, pretendo haberlo alcanzado todo, pero sí prosigo a la meta y prosigo a parecerme cada vez más a Jesús. Así es, definitivamente. Y bueno, yo quiero añadir a ese comentario también, cuando usted se va, siempre es bueno hablar con el pastor, como decía la pastora Fanny, irse con la bendición del pastor, pero sí comunicar, ¿verdad? Comunicar, y bueno, me voy por tal y tal motivo, me queda muy largo, ahora estoy viviendo en otro lugar. Bueno, tantas razones, ¿verdad? Que hay, siempre irse uno de la mejor manera, y a la hora de ir a una iglesia también ir con la dirección del Espíritu Santo, ¿verdad? No guiarnos por cosas superficiales. Ay, es que me voy de aquí porque la alabanza no me gusta, la alabanza, o es que tocan siempre las mismas canciones y todo, y no. Siempre pregúntele al Espíritu Santo, bueno, Señor, ¿dónde quieres que yo vaya? ¿Dónde quieres que yo esté? ¿Qué quieres que yo aprenda? ¿Qué quieres que yo aprenda en este lugar, verdad? No buscar tampoco la aceptación de las personas, es que no me toman en cuenta y todo, sino preguntarse, bueno, Señor, si tú me quieres aquí, ¿por qué me quieres aquí? ¿Verdad? Alejandra Chavarría dice, lamentablemente esa iglesia no existe porque perfecto solo Dios. Dice Rebe Sánchez, me parece que la gente se va porque andan buscando la iglesia perfecta. Bueno, son parte de los comentarios que tenemos. Bueno, y también una de las razones es que ahí ya entramos como en otro campo completamente diferente. Mucha gente se va de la iglesia también porque tuvieron alguna diferencia con un hermano, ¿verdad? Por ejemplo, discusiones que se dan muchas veces, platas no pagadas, ¿verdad? Que ahí la Biblia habla un poquito de negocios y todo eso, malos tratos, chismes, ¿verdad? La pregunta ahí es, por ejemplo, ¿quién debe solucionar, Fanny, estos problemas cuando hay discusiones o cuando hay, por ejemplo, un problema entre hermanos, ¿verdad? Un problema de plata, un problema de chisme? ¿Quién tiene que ser? Si el líder directamente o el pastor. ¿Y qué pasa cuando hubo un problema tal vez entre un líder y un miembro del equipo, ¿verdad? Y de ahí obviamente por su posición de autoridad, de ahí se va a imponer obviamente el líder. Entonces, ¿ahí qué pasa? Tiene que intervenir el pastor en ese caso. ¿Cómo se solucionan todo ese tipo de situaciones cuando hay esos conflictos de un hermano con otro, de un hermano con un líder? Gracias. Yo creo que en lo personal pienso que cada caso es un caso, ¿verdad? Porque aquí yo no podría darte un criterio a nivel general
porque cada caso es un caso, ¿verdad? No conocemos, es muy diferente cuando estamos en una consejería o cuando ya se está trabajando, ver, bueno, ok, ¿qué está pasando acá? Pero es que no podemos dar un criterio general que así se deberían de comportar todos los ministerios y las iglesias. Si nos vamos a lo que tiene que ser la palabra del Señor, la palabra del Señor nos dice, bueno, si tú estás mal con tu hermano o ha habido alguna circunstancia, alguna diferencia, ve y busca a tu hermano y ponte a cuentas con tu hermano. La palabra del Señor dice, perdonar hasta 70 veces 7. Repito, la palabra del Señor dice, ve, si hay alguna dificultad con tu hermano, ve y búscalo. La palabra del Señor dice, soportándonos los unos a los otros. Entonces, aquí entra mucho la madurez que tenga una persona, la madurez espiritual. Entonces, aquí no se puede dar algo porque no podría dar como, eso es lo que me dice la palabra del Señor y en teoría tenemos que comportarnos a lo que dice la luz, la palabra, a la luz de la palabra del Señor. La palabra también dice, pues que si no se solucionó el asunto, pues entonces no, yo tuve una diferencia con Luis Diego, entonces no se solucionó, yo fui y busqué a Luis Diego, mira Luis Diego, es que me pediste plata, te apoyé, o hicimos un negocio, o mira Luis Diego, me dijeron que que diste este comentario de mí, me gustaría saber por qué lo dijiste. Voy al factor primario, ¿verdad? Si pues no se resolvió, pues, ¿qué dice la palabra? Ve con un testigo. Y si no, pues entonces, pues tenemos que hablarlo, ¿verdad? Ir con los pastores. Aquí hay algo muy, muy, muy importante. Cuando se dan situaciones de chismes en la iglesia, yo creo que mucha tela que cortar. ¿Por qué? Mira, Luis Diego, necesito que me apoyes en oración. Mira, Fanny, ¿me puedes decir en qué quieres que ore? Contame para ayudarte a orar. Bueno, depende de la persona que sea, yo le diré algo, pero no le diré todo. Porque yo no necesito saber con A, B, C y D qué está pasando, muy diferente, una dirección, ore por finanzas. Claro, si yo voy a sacar, señores, que es tan... No, hay que saber también cómo orar. En los chismes, si yo me pongo aquí a hablar con Luis Diego y voy a poner el nombre de mi esposo, ¿verdad? Entonces digamos que mi esposo se llama Ronald, entonces digamos que yo estoy y yo, que no sea mi esposo, que sea un miembro de la iglesia, yo voy y le digo, Luis Diego, es que vieras Ronald es esto, vieras Ronald lo que hizo, y siendo hijo de Dios, imagínese, y que está en la alabanza Ronald, o que está en tal cargo de la iglesia, con solo permitirle 4 palabras más de eso, ya yo me volví igual de chismoso que él. ¿Me comprende? Entonces ahí es donde Luis Diego debe decirme, mire Fanny, me estás queriendo contar algo de de Ronald. ¿Qué te parece si llamamos a Ronald? Y entonces me lo decís enfrente de Ronald. Pero no nos gusta eso. Obviamente que seguro, dependiendo mi actitud, mi accionar, ay, te voy a dejar de hablar. Uy, no, con ese Luis Diego no se puede hablar. Viera, yo así contándole en confianza y me expone. No, entonces, en boca cerrada no entra mosca. Pero es nuestra responsabilidad, son nuestras responsabilidades como hijos de Dios, como personas, y somos los que, entonces ahí mismo se corta. Hermano, vea, ¿te diste cuenta? Anda con fulanito. No, ahí es donde se deben de cortar las cosas. Pues obvio, yo he tenido pastores muy sabios y algo que aprendí cuando estudiaba, le daba gracias a Dios por ese pastor del cual aprendí mucho. Y yo recuerdo que cuando había una situación en la iglesia, él escuchaba a una parte por separado, escuchaba a la otra parte por separado, escuchaba y después reunía a las dos partes. Bueno, y le preguntaba a las partes, ok,
¿estás de acuerdo? Yo voy a ir a hablar con Luis Diego para saber que Luis Diego, si la persona llegaba y le decía, no, pastor, es que yo no quiero que Luis Diego, ya el pastor ahí decía, papito, mamita, estás mintiendo. Ujú. No, pastor, si usted lo tiene que hacer, pues vaya, él siempre iba, mira, ok, ¿les parecería si nos reunimos para eso? Y cuando se llegaba a una reunión con el pastor, y le estoy hablando con el pastor principal, él llegaba y decía, ok, he escuchado la parte de Luis Diego, he escuchado la parte de Fanny. ¿Qué solución creen ustedes que le podríamos llegar a esto? Luis Diego, ¿qué piensas que podrías hacer tú para que Fanny no se sienta tan incómoda con esto? Ahora, Luis Diego, ¿qué le pedirías a Fanny para que ella no se sienta, para que usted no se sienta tan incómodo con las acciones? Y viceversa. Dependiendo de la denominación, de la cultura de la iglesia, de la doctrina o de los parámetros para estas cosas, la iglesia tiene que definirse en cómo va, en protocolos de cómo va a tratar estas situaciones, ¿verdad? Si ya usted decide irse porque hubo un chisme con el hermano y usted no quiso, pues ya es la decisión de la persona. Pero sí creo que se deben de solucionar por una cosa, porque en el final del camino, en el ministerio nos vamos a encontrar en algún lado. Yo tengo una amiga que siempre me ha dicho, Fanita, que quienes se vean mal sean otros, nunca que seas tú. Y ella siempre me da ese consejo, que quienes se vean mal sean los otros, no usted. Siempre trata de comportarte bien y que quienes se vean mal sean los otros, no usted. Por más daño y por más ganas que uno a veces tenga de hacer, pero que quienes se vean, ahora no es que vamos a decir, ay, que se vea mal Luis Diego, ¿quién lo tiene ahí? No, es también mi actitud de cómo yo voy a decidir eso. Entiendo muchas veces también que cuando los pastores delegan, algo que yo he aprendido mucho es que tenemos que supervisar. Hay que aprender a supervisar, porque muchas veces el pastor tiene tantas responsabilidades que pues delega, obviamente, porque por eso somos un cuerpo de Cristo, lo vemos en Moisés, donde su suegro le dice, mira, es necesario que pongas aquí a gente que te apoye, porque si no te vas a volver loco, en palabras de Fanny, ¿verdad? Y él lo tuvo que hacer, ¿verdad? Entonces, imagínate el pastor con 150 ovejas, los problemas de 50 de un solo. Por eso hay gente que le apoya, pero también deben de ser supervisados porque hay muchas personas que donde los pastores o las autoridades de las iglesias les delegan como que un rol de autoridad, hay muchas cosas que esas personas hacen equivocadamente y erróneamente y los pastores ni cuenta se dan. Entonces, como le digo, cada caso es un caso, cada iglesia es un caso diferente y aún cada miembro de cada iglesia y cada situación que se presenta en cada iglesia es una situación diferente. Entonces, en lo personal, desde niña, los pastores que el Señor me ha permitido tener en mi vida, eso es lo que me han enseñado. Venga, vamos a hablar, venga, vamos a hablar y nos unimos. Si la situación llegó, siguió, ya eso fue porque no se supo, no hubo madurez de las partes. Pero dice la palabra del Señor que en lo que nosotros podamos estar en paz, que estemos en paz. Entonces, esto ya se tendría que ver mucho en cómo se trabaje su iglesia y pues si está pasando algo que no debería ser dentro de lo que la palabra del Señor nos diga, entonces creo que son decisiones que se tienen que tomar y saber. Entonces, por eso es importante que cada iglesia tenga su protocolo a la luz de la palabra en estos lineamientos. ¿Qué nos dice la palabra que tenemos que hacer? Esto nos dice la palabra, ¿ok? Esto lo vamos a hacer a la luz de la palabra. Pero, repito, tendríamos Sí, que escudriñar. también, también se da mucho esto, Fanny, por ejemplo, cuando hay noviazgos en la iglesia, cuando hay una ruptura, ¿verdad? Bueno, eso lo tratamos en un conversatorio de parejas y todo, pero también se da esa situación que hay una ruptura de un noviazgo y por lo general uno de los dos se va de la iglesia también. Sí, pues dolorosamente tiene que ser así. Por eso es muy importante que en esta parte del noviazgo
dolorosamente también en matrimonios, ¿verdad? Que se pueden dar de no, no, no debería ser así, pero de pues se da si hay divorcios o algo, y entonces de pues es una ruptura, ¿verdad? Entonces de pues conozco de varios casos en los que han habido divorcios y hasta por infidelidad, y entonces la otra persona llega con la otra persona a la iglesia y yo me quedo. He tenido que decir, bueno, Señor, no me corresponde a mí juzgar ni señalar, pero sí me corresponde a mí por lo menos llegar y decir, mira, esto en lo personal no estoy de acuerdo, y solamente quiero que sepas que no es algo con lo que va con mi manera de pensar. Es bueno hacerlo saber. Cuando hay estas rupturas que se van así por relaciones que hay, yo creo que aquí entra mucho la madurez y la inteligencia que se pueda tener, la inteligencia emocional que se pueda tener, que es algo en lo que las iglesias deberían de trabajar bastante, porque en ese momento es algo en lo que debemos de trabajar en las iglesias. Entonces yo creo que hasta por rupturas, una de las partes que hacías en las preguntas que estabas viendo aquí, dice, pusiste, a veces hay que ser, lo correcto es ser imparcial, pero no es, no, yo no me meto, ese es un problema entre ustedes, arréglenlo. En el momento sí debe ser un problema entre Luis Diego y Fanny, tienen que solucionarlo. Pero si Luis Diego y Fanny no pudieron solucionar el problema, pues tenemos que ir a las autoridades y decir, bueno, ahí este conflicto no se está solucionando porque esto va a ejercer problemas a mediano o largo plazo en la comunidad, ¿verdad? O con otros feligreses, ¿verdad? Entonces, aquí no se trata de hacerla de Salomón o hacerlas de Pilato, me lavo las manos y está a favor. No, aquí se trata de que es la responsabilidad de conciliar. Los hijos de Dios debemos de ser conciliadores, pero si también la persona no quiere entrar en razón, no se puede hacer nada. Entonces, a veces no es ni que se tome un partido. Digamos, es que a mí me han pasado algunas cosas y no se trata de que se tome partido. De si la persona simplemente entendió. Yo siempre les digo a mis estudiantes y siempre digo, a veces queremos ser como Jonás, queremos ver a todos destruidos y no queremos ir que otra persona se arrepienta porque queremos verlo consumido. No estoy diciendo que todos sean así. Lo que pasa es que a veces queremos ver que sí, aquella persona, como no está pensando igual que mí, tiene que ser desechada de la iglesia. Entonces está equivocada la otra persona y tal vez quien está equivocada soy yo. Entonces no podemos pretender que todos piensen igual que nosotros, ni creer nosotros que solo nosotros somos los que tenemos la razón. Entonces aquí entra mucho esa parte de madurez espiritual, la madurez como hijos de Dios y esa inteligencia emocional que debería ser enseñada porque estamos fallando mucho en esa área. Sí, así es. Y ya bueno, estamos llegando al final y bueno, queda una última pregunta. ¿Cómo debe de aplicarse la disciplina en la iglesia, verdad? ¿En qué asuntos hay que aplicar la disciplina, verdad? Digamos, pongo un ejemplo, tal vez en una iglesia si un servidor falta a una reunión entre semana, el domingo lo sientan, ¿verdad? Y no sirve, ¿verdad? Ya sea que sea un diácono, que sea un ministro de alabanza, ¿verdad? ¿Esto es acertado o puede traer desmotivación y resentimiento en estos casos? ¿Y en qué casos hay que aplicar la disciplina? Ok, en esto nuevamente cada iglesia es una iglesia y cada iglesia tiene sus normativas dentro de la iglesia. Yo creo, si cuando vamos a servir o vamos a empezar a servir en un ministerio, deben de entregarte las normativas que hay en la iglesia. Usted decide si decide servir bajo esas normativas o no, para que no digan, mire, es que qué injusto, me sentaron porque 3 días no fui a la iglesia. No, no,
No podemos llegar y decir, bueno, em, como faltaste 3 días, entonces ya te siento. Pero si cuando te pusiste a servir era parte de los lineamientos de la iglesia, eso es como cuando vos vas a recibir y te matriculas en un instituto y te dicen, bueno, con tantas ausencias quedas fuera. Entonces es algo interno que no necesariamente tiene que ver con una parte de hijos de Dios. Ahora, si empezaste a servir y no te dieron esa nota aclaratoria, entonces, pues, siéntate a conversar, ¿verdad? Eh, pero a veces nos han dado las reglas del juego y entonces, muy importante, ¿por qué nos sentamos? Hace un tiempo yo pasé un proceso de salud de un cáncer de colon y recuerdo que me ausenté a 3 reuniones. Nunca nadie me llamó, me ausenté como por 15 días del lugar, nunca nadie me llamó para ver por qué no había, si era una miembro que estaba en la iglesia casi que todos los días, nunca nadie me llamó para ver qué me estaba pasando, por qué había dejado de ir a la iglesia, por qué no había ido con mis hijas, nadie me llamó, nadie. Y no lo estoy diciendo por queja, les estoy poniendo un ejemplo. O sea, yo logro pensar que como siempre me veían ahí, seguro dijeron, Fanny se tomó un descanso. Y era válido, porque tampoco yo comuniqué lo que estaba pasando. O sea, entonces yo me hago responsable también. La gente no es adivina. La gente dice, Fanny siempre está metida en la iglesia, si está faltando, debe tener un permiso o solicitó unas vacaciones o algo. Pero yo tampoco informé lo que me estaba pasando. Recuerdo que una persona, cuando yo llego a la iglesia, ese día me sentía pero re mal y dije, no, tengo que ir a la iglesia, voy a la iglesia. Y en plena adoración se va y me busca y me dijo un montón de barrabasadas. Me trató fatal. Entonces yo me quedé viéndola así y ella la manera fue acercarse a mí, hablarme al oído y decirme todo lo que quiso decir. Entonces yo volví y le dije, hermana, hoy vengo de una quimio. Y la señora se quedó. Entonces, ahí también yo aprendí que yo cometí un error. Yo no notifiqué lo que yo estaba pasando. Entonces, no podía pretender que todo el mundo supiera que yo estaba pasando una situación difícil. Entonces, ¿qué pasa con esto? Repito, cada iglesia, cada denominación tiene sus reglamentos internos. Y si usted como servidor le dijeron, bueno, si vas a servir, esos son los reglamentos, y usted los aceptó, son los reglamentos internos de la iglesia. Y ahí no podemos hacer nada, porque usted los aceptó. Entonces no podemos después que mire qué resentimiento, que esto, que el otro, que allá. Hay que saber, ok, ¿por qué fue que faltó a la iglesia? Bueno, fue porque me quise ir de todo el tiempo a pasear y se me olvidó mi responsabilidad. Pero como usted mismo dijo ahora, hay que comunicar. Y en la comunicación, el comunicar es un arte. Cuando nosotros hablamos, yo me llevé muchos golpes por no comunicar. Entonces, la comunicación es un arte. Entonces, si comunicamos, mire, es que me está pasando esto, yo creo que no te van a sentar si estás justificando. Entonces, en esa forma de disciplina, nuevamente, si son esos lineamientos internos, hay que respetarlos porque eso fue lo que aceptaste. Ahora, en la hora de la disciplina, la palabra del Señor, tenemos, es que nuestro libro de vida es la palabra del Señor, nuestro manual de vida. Y la palabra del Señor dice cómo se disciplina. Fue el ejemplo que te puse con respecto al chisme o a lo que se diera que no fuera correcto. Ok, vamos, hablamos con la persona. Si la persona no entiende, vamos con un testigo, un anciano de la iglesia. Y si no, pues la Biblia nos dice que se tiene que hacer, ¿verdad? Si estamos hablando en una disciplina de alguien que falló, alguien que está cometiendo algo así, un pecado o algo que adulterio, fornicación, lo que sabemos todos que es pecado. Porque pecado no es solamente un adulterio y una fornicación. Pecado es la mentira y no es más grande no es más pequeño que el adulterio y la fornicación. Es mentira y es mentira
tan mentira como una fornicación o un adulterio o un homicidio. Entonces, es necesario. Ok, mira, Fanny, es que estás haciendo esto. Puedes corregirlo. Y si yo no quise corregirlo, pues van a tener que llamarme con mi autoridad inmediata. Y si Fanny no quiso, pues con mi pastor general. Y si Fanny no quiso, bueno, Fanny tiene mucho potencial, Fanny es todoterreno, Fanny todo esto, pero no se está cumpliendo con estas cosas que como hijos de Dios no nos podemos permitir. Pero siempre una disciplina con amor, una corrección con autoridad en amor, no una disciplina que te lastime, no una disciplina que te hunda, una disciplina restaurativa. Eso es lo que Jesús nos enseñó, una disciplina restaurativa. Ahora, quiero ser restaurada en el error que cometí, en el pecado que cometí. Ahí son otros 100 pesos. Porque si yo no quiero ser restaurada y yo quiero seguir pensando que yo tengo la razón y peco, rezo y empato, ya esos son otros 100 pesos. Entonces, vea que aquí hay mucha tela que cortar y no podemos generalizar todo. No podemos hacerlo porque hay mucha tela que cortar y yo creo que aquí no es tomar partido de una posición ni tomar, sino siempre a la luz de la palabra de Dios. Siempre a la luz de la palabra del Señor es como nos tenemos que guiar. Y cuando le pedimos sabiduría y discernimiento al Espíritu Santo, Él nos las da para poder saber cómo tratar estos temas. Pero no podemos generalizar que todas las iglesias, que todos los líderes, que todos los pastores, que todos los miembros de una iglesia son iguales. Porque cada uno de nosotros es un mundo. Entonces hay que saber cómo trabajar esas cosas. Sí, la palabra de Dios habla en Hebreos que siendo Jesús el Hijo de Dios, se sometió en obediencia, ¿verdad? Sufrió el padecimiento, ¿verdad? Y sufrió la obediencia, así lo digo parafraseado, ¿verdad? Y también la palabra de Dios dice que el Padre que ama al Hijo lo disciplina. Ese es todo un tema y bueno, la disciplina es necesaria, ¿verdad? Bueno, Pastora Fanny, hemos llegado al final. No, yo le agradezco a usted por haber estado con nosotros en este programa de Nutrición Celestial, una hora con Dios. Me gustaría pues cederle la palabra para que usted pudiera hacer una oración para cerrar este tiempo tan hermoso, porque hoy hemos hablado de muchos temas a la luz de la vida de la iglesia y me gustaría que pudiéramos orar, ¿verdad? Para que este tiempo pues lo sellemos así con una oración y que sea de bendición a todas las personas que nos han visto y que nos van a ver también de forma indiferida. Así que le doy el pase. Gracias. Quiero un comentario que dice aquí una de las hermanas. Dice, considero que tiene mucho que ver también el perdón. Es que son principios de honra, son principios que Jesucristo nos ha dejado en la palabra. Y nosotros nos tenemos que mover en esos principios. Entonces, agradecida con el tiempo y gracias por permitirme hacer este cierre con oración. Gracias, amén, Señor, porque nos permites estar acá, Señor, para aprender de ti, Señor. No permitas nunca que nos volvamos jueces de la verdad, Señor, o creernos que somos los dueños de la verdad, perdón. No nos permitas que haya esa prepotencia en nuestras vidas, Señor. Padre, entendemos que así como hay personas que dañan a los miembros de la iglesia, que dañan al liderazgo, y eso, Padre, que cada día vaya erradicando. Ayúdanos, Señor, a no ser esos líderes que lastiman los corazones de las personas, Señor. Ayúdanos sí, ayúdanos a que no seamos de ese pequeño grupo que lastima a las personas, Señor.
sino que seamos de ese gran grupo que hay, Señor, que queremos ser como tú, parecernos a ti, Señor. Y tampoco permita que nosotros caigamos en señalar y en juzgar a esas personas, Señor. Que tú trates aún con nosotros mismos, Señor, si en algún momento nosotros hemos dañado a alguien, Señor, consciente o inconscientemente. Señor, perdónanos si hemos herido a alguien porque se nos antojó herirlo o porque inconscientemente herirlo, Señor. Padre, ayúdanos, Señor, a ser formados cada día por ti como hombres y mujeres, no líderes, sino siervos conforme a tu palabra, siguiendo tu ejemplo, Jesucristo. Padre, que no seamos de aquellos siervos que nos han puesto personas en nuestras manos y que los iramos porque nos creemos superiores a ellos o porque somos nosotros los que tenemos la verdad, donde, Señor, somos igual, todos somos iguales delante de ti, Señor. Perdónanos, Señor, si hemos caído en esas faltas, Señor, de humillar a alguien, de menospreciar a alguien, de lastimar el corazón de otra persona, Señor. Y ayúdanos, Señor, a ser hombres y mujeres transformacionales, Señor, que muchos quieran llegar a tus pies, Señor, para conocer ese verdadero camino, esa verdadera verdad y esa vida que viene solamente a través de ti, Jesucristo. Perdónanos, Señor, si muchas veces por nuestras propias acciones hemos hecho que otros se vayan de la iglesia, Señor. No hemos querido saludar a alguien, no hemos querido tener el cuidado de proteger a esas personas. Pero también, Señor, te pido que nos ayudes a tener corazones que sean guardados por ti, que podamos proteger nuestro corazón, no andar a la defensiva, Señor, pero que podamos proteger nuestro corazón, Señor, para no permitir que basura caiga en nuestros corazones, a que nosotros podamos tener esa identidad de hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores, que podamos tener esa identidad de que somos tus hijos, de que somos real sacerdocio, de que somos nación santa y que para poder tener un sentido de pertenencia en algún lugar, en alguna congregación, antes tenemos que entender quién es nuestro Padre, a qué linaje nos pertenecemos, Señor. Y cuando nosotros lleguemos a entender eso, Señor, muchas cosas en nuestras vidas van a cambiar, Señor. Gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia que siempre va delante de nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque en medio de lo imperfecto que somos, Señor, tú ves algo hermoso en cada uno de nosotros, Señor. Bendecimos a las autoridades que has puesto por encima de nosotros, Señor. Bendecimos a cada pastor, a cada pastora, a cada familia pastoral, Señor, que sabemos que el camino no es fácil, Señor. Gracias, Señor, porque en medio de todo son autoridades puestas en ti, Señor, si no están haciendo bien su trabajo, Señor. Pero también sabemos que hay muchos hombres y mujeres, Señor, que son hombres y mujeres imperfectos, Señor, como lo somos todos nosotros, que cometemos errores, pero que cada día, Señor, estos pastores y estas pastoras buscan tu presencia para tomar decisiones con la responsabilidad que tú les has dado, Señor. Te damos las gracias, Señor, por cada uno de las personas que nos estuvieron viendo, Señor. Haz que en nuestros espíritus siempre haya un corazón y un espíritu enseñable para aprender primero a hacer cambios nosotros mismos, para que con nuestro accionar muchos nos puedan ver y quieran imitar lo que ven en nosotros, que es lo que tú has diseñado para nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén y amén. Bueno, gloria a Dios. Muy linda oración, Fanny. Muchísimas gracias por estar con nosotros, ¿verdad? Leo los últimos dos comentarios. Bueno, dice aquí Eunájera Ramírez, la comunicación es muy importante. Marlen Barbosa dice, es mi primera vez y me gustó mucho la enseñanza. Gracias, Luisito, bendiciones. Bueno, gloria a Dios. Y María Emilia Venegas Sardón, gracias por sus enseñanzas. Bueno, gloria a Dios por todos estos comentarios, ¿verdad? Así que, bueno, llegamos al final de nuestro programa. Y, bueno, a nombre de la pastora Fanny,
y de mi nombre, Luis Diego Zúñiga Gutiérrez. Gracias por acompañarnos y nos vemos el otro jueves en otro espacio de Una Hora con Dios aquí en su página Nutrición Celestial. Bendiciones para todos. Bendiciones.